Buenos días, ingeniero. Les voy a hablar acerca del ejercicio número 2. Bueno, de la gran tarea. Bueno, el ejercicio número 2, lo primero que se debe de hacer es conocer el tipo de conexión del circuito. En este caso es una estrella delta. Luego se pasa a calcular lo que es la Z delta. La Z delta se calcula primero calculando el XL, que es 2pi por frecuencia por la inductancia. Bueno, teniendo la Z delta tenemos que es 19.73 con un ángulo de 40.52 ohmios. Bueno, pasamos a calcular lo que es los voltajes de línea. La fórmula de cálculo de voltaje de línea es raíz de 3 por el voltaje de fase. En este caso, aquí entra lo que aprendimos en clases, que tenemos que recordar que cuando un sistema es balanceado, va a tener el mismo módulo, tanto en el voltaje como en la corriente. Aquí podemos observar que nuestro voltaje AB, voltaje BC y voltaje CA tiene un módulo de 180.13 voltios, difiriendo su ángulo dependiendo de cada fase. Luego pasamos a calcular lo que son las corrientes de fase, que sería la IAB, IBC y ICA. Como se dijo anteriormente, se emplea ahí para el cálculo de esto, se emplea el cálculo obtenido en los voltajes de línea respectivamente de cada fase, que sería voltaje AB, voltaje BC y voltaje CA en corriente IAB, en corriente IBC y en corriente ICA, teniendo como resultado un módulo de 9.13 con ángulos diferentes en cada fase. Eso se debe a, como dije, que el sistema es balanceado. Luego pasamos a calcular las corrientes IA, IB y C, que serían las corrientes de línea. Para esto se calcula empleando la raíz de 3 por la corriente de cada fase. Como podemos observar, también tenemos el mismo módulo de corrientes con diferentes ángulos. Bueno, pasamos a lo que es la parte de la simulación, en donde podemos observar que primeramente se realizó en el programa CUT, siguiendo el circuito base que nos compartió el tutor, en donde las únicas variaciones que se hace es en la simulación AC, en donde la simulación AC lo que hace es simular del tipo AC del, del ejercicio. Aquí tenemos que configurar lo que es el tipo, que debe ser constante, y la frecuencia, que sería en 60 Hz. Bueno, luego debemos implementar el bloque de simulación transitoria. El bloque de simulación transitoria, y tenemos que debe ser de tipo lineal y debe empezar en 0 hasta 50 milisegundos. Yo le he puesto que me calcule en la gráfica 100 puntos. Acá más abajito tenemos los valores de la tabla de valores finales, que son los obtenidos mediante la simulación. Bueno, a continuación vamos a observarlo mediante la simulación transitoria. Eligiendo el plano cartesiano, se puede representar lo que es mis, mis corrientes y voltajes en función del tiempo. Ahí lo que tenemos es en la primera gráfica tenemos lo que es IA, IB y C en función del tiempo, en donde se observa que mi corriente IA y mi corriente IB tienen tendencia a empezar con valores negativos. Mi corriente IC tiene valores positivos, pero aquí se observa un desfase que existe entre la corriente IB y C, teniendo el mayor desfase en mi corriente IA. Pasamos a la segunda gráfica, en donde la gráfica anterior serían mis corrientes de línea. En la gráfica de abajo sería mi corriente de fase, que es mi AB, IBC y CA, en donde se observa que
se quedó con la tendencia negativa mi corriente IBC, mi corriente de fase IBC, siendo manteniéndose con mayor desfase mi corriente IAB con respecto a las demás fases, y se puede observar que el tiempo de simulación es de 0,055 milésimas de segundo en lapsos de 0,005 milésimas de segundo. Pasamos a continuación a ver lo que es la tabla de resultados. En la tabla de resultados tenemos como aquí tenemos los tipos de mediciones, las mediciones que calculamos tanto en la primera es de valor medido, los valores que nos dieron en el simulador, y los valores calculados que realizamos en las hojas de cálculo. Aquí observamos también una gráfica del voltaje, los voltajes que serían voltajes de fases en función del tiempo, en donde se observa que mi voltaje mi voltaje BC tiene tendencia a empezar de valores negativos, y eso quiere decir que mi voltaje BA y mi voltaje BC están desfasados. Su desfase dependiendo del ángulo de desfase, se puede observar que están desfasados entre sí, y sería que el voltaje BA es el mayor, es la que está adelantado. Muchas gracias.